Por primera vez en más de 60 años, se han descubierto fragmentos de un libro bíblico. La historia de Adán y Eva, profundamente arraigada en nuestra cultura, es una de las narrativas más antiguas. Quizás la más intrigante sea la que involucra el jardín del Edén, descrita en un antiguo texto llamado Sefer Atuna, el libro de la imagen. Durante milenios, la historia de Adán y Eva ha estado grabada en nuestras mentes: el fruto prohibido, la tentación por la serpiente, la expulsión del paraíso. Pero, ¿y si hubiera más en esta historia? ¿Y si un capítulo oculto, un libro perdido, estuviera esperando ser descubierto, revelando una verdad aún más aterradora de lo que imaginábamos? ¿Qué revelan los nuevos fragmentos bíblicos sobre la verdadera historia de Adán y Eva? ¿Será que un capítulo oculto de la Biblia está a punto de cambiar todo lo que sabemos sobre el jardín del Edén? Los estudiosos han pasado años en busca de este texto. Ahora, los rumores se transforman en certezas a medida que los arqueólogos afirman haber desenterrado esta versión real. Pero, ¿qué hay de tan aterrador en estas páginas descubiertas? ¿Cómo un libro perdido durante milenios puede contener secretos tan perturbadores sobre la creación de la humanidad? Lo que han encontrado está lejos de ser una historia reconfortante. Vamos a explorar este descubrimiento que te hará cuestionar todo. Cada página desenterrada saca a la luz más preguntas que respuestas. En el corazón del desierto egipcio, entre los tesoros enterrados en la tumba de Tutankamón, se hizo un descubrimiento extraordinario: los legendarios libros de Adán y Eva, publicados por primera vez en 1926. Estos manuscritos antiguos, que se remontan a los inicios del cristianismo en Egipto, son considerados unos de los libros más antiguos del mundo. Ahora, este relicario de sabiduría y misterio está a punto de ser subastado, atrayendo miradas ambiciosas. ¿Alguna vez te has preguntado qué les pasó a los personajes del Génesis después de que fueron expulsados del jardín del Edén? Este libro se sumerge en sus experiencias, revelando un conjunto fascinante de creencias antiguas, conocido como el Apocalipsis de Moisés en griego, también llamado los libros de Adán y Eva. Hay debate sobre la fecha y la autenticidad de esta obra, pero muchos estudiosos coinciden en que refleja tradiciones prehistóricas. Pablo, uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, probablemente conocía este texto, ya que hace referencias a él en 2 de Corintios al discutir temas como la creación y la caída del hombre en sus cartas. La historia original se presenta como una revelación a Moisés, pero curiosamente la versión en latín comienza con una traducción al inglés. Aunque la fecha exacta de su creación sigue siendo un misterio, se cree que fue escrita en el primer siglo después de Cristo en una lengua semítica. Es posible que la narrativa haya sido transmitida oralmente durante mucho tiempo antes de ser registrada. Las principales fuentes textuales en latín que tenemos hoy datan de los siglos IX, X y XII, proporcionando una mirada intrigante sobre estas antiguas tradiciones y sus evoluciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué este libro fue excluido de la Biblia Sagrada y qué tiene que decir sobre la verdadera historia de Adán y Eva después de la expulsión del jardín del Edén? Vamos a explorar las páginas amarillentas por el tiempo de un manuscrito antiguo, sumergirnos en una narrativa transmitida oralmente por generaciones y descubrir por qué un autor egipcio anónimo decidió registrar esta historia en árabe, que solo fue traducida al inglés en el siglo XIX. La historia de esta obra no ha sido bien documentada, ya que se creía que era un pseudepígrafo, una obra históricamente precisa, pero considerada ficticia. Este libro, a pesar de que algunas personas lo consideren pseudepigráfico, fue excluido de la compilación de la Biblia Sagrada debido a este estigma. Sin embargo, ofrece un contexto importante y una comprensión más profunda de los eventos históricos. Esencialmente, es una historia oral que fue transmitida de generación en generación hasta que alguien decidió registrarla por escrito, conectando la creación de la primera vida humana hasta este momento de registro. Prepárate, pues la historia está apenas comenzando a ponerse interesante. El libro de Adán y Eva supuestamente relata los acontecimientos después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. También es conocido como la contradicción de Adán y Eva o el conflicto de Adán y Eva con Satanás. Imagina un manuscrito antiguo, sus páginas ya amarillentas por el tiempo, contando una historia que se remonta a los inicios de la humanidad. Ese es el libro de Adán y Eva, una obra fascinante cuya origen está envuelta en misterio. Al explorar estos eventos primordiales, el libro revela la complejidad de las relaciones humanas y el eterno conflicto entre el bien y el mal.
La caída de los descendientes de Set y la violencia que permea sus historias reflejan la fragilidad de la naturaleza humana y la constante búsqueda de perdón y renovación. Así, el libro de Adán y Eva no solo narra los inicios de la humanidad, sino que también nos ofrece una reflexión sobre nuestras propias luchas y aspiraciones, destacando la importancia de la moralidad y la fe a lo largo del tiempo. Vamos a seguir explorando estos momentos de pura angustia y transformación. Adán y Eva enfrentaron desafíos inimaginables después de ser expulsados del jardín del Edén. Caminaban descalzos, sin saber dónde pisaban, hasta llegar a la puerta del jardín y encontrarse con la vastedad de la tierra cubierta de piedras y arena. Asustados, cayeron con el rostro en el suelo, tomados por un miedo profundo, casi como muertos, pues estaban acostumbrados a la belleza y al orden del jardín, repleto de árboles bien plantados. El Creador ordenó que Adán viviera en una cueva llamada la Cueva de los Tesoros, situada debajo del jardín. Al avistar la vasta tierra frente a ellos, cubierta de piedras y arena, se aterrorizaron, pues la belleza del jardín con sus árboles frondosos era todo lo que conocían. Ahora, se encontraban en una tierra extraña, desconocida y nunca antes vista por ellos. El Creador, al verlos caídos ante la puerta del jardín, tuvo compasión y envió su palabra para levantarlos. Adán y Eva lloraron al dejar el jardín, su primer hogar. Adán, al percibir los cambios en su cuerpo, lamentó profundamente las consecuencias de sus acciones. Caminaron lentamente hasta la cueva de los tesoros y, al llegar, Adán lloró nuevamente y le dijo a Eva: «Mira esta cueva, nuestra prisión en este mundo, un lugar de castigo». ¿Cómo se compara con el jardín? Su estrechez con el espacio vasto del otro, esta roca con aquellos bosques, la oscuridad de esta cueva con la luz del jardín, esta saliente de roca que nos cobija con la misericordia del Señor que nos protegía. Cada palabra nos hace sentir la angustia de Adán, el dolor de quien ha perdido el paraíso y ahora enfrenta un mundo desconocido. Es un relato que nos hace reflexionar sobre la fragilidad humana y la búsqueda incesante de redención y consuelo en tiempos de adversidad.